Bienvenidos todos a EthicsCom, este foro conversacional relacionado entre la ética y la comunicación, con mi compañera Gracielena Candela y su Hola, servidor Luis Sánchez. Hola Gracia, ¿cómo estás? muy bien, gracias. Encantada de estar contigo nuevamente. Igualmente, también feliz de estar en este conversatorio contigo y hoy traemos un tema muy importante y controversial, si le quieres llamar así, que es la relación entre la política y la ética. Y política en ambos sentidos. Pero, Gracia, ¿qué nos pudieras decir tú? O sea, ¿qué es la política en el amplio sentido? ¿Y cómo dirías que está relacionada la política y la ética? Fíjate que, bueno, a mí me encanta la política porque por muchos años yo estuve en la fuente política en mi país y, bueno, entrevistar a los políticos fue bien interesante y un aprendizaje no solamente profesional, sino personal. Pero la política, ¿qué es, no? Todo el mundo la usa, pero no sé hasta qué punto conocen lo que es el concepto, y es básicamente la relación entre los ciudadanos y los asuntos públicos, pero también eso se lleva a las empresas, la relación de la política dentro de las empresas, inclusive con la ética, ¿no? Y básicamente la ética en las empresas se ocupa, como lo hemos hablado, pues de establecer justicia, reglas, el desarrollo pues sostenible de los procesos, en fin. Pero en el ámbito político, digamos, hay como un proceso, como lo que hablábamos en uno de nuestros capítulos, entre lo bueno y lo malo, entre la política y la ética, ¿no? Porque la política trata de ser buena, pero la ética, tú sabes, le da los lineamientos o viceversa. O sea, ahí hay un espacio que no se conoce muy bien, ¿no? Porque depende mucho del individuo, depende mucho de sus valores, depende mucho del país. Sobre esa opinión, yo lo que quisiera decir es que no hay verdad absoluta. Eso está O sea, bueno. y creo que debemos de, en temas de política interna, tanto empresarial, etcétera, como lineamientos, como de política en el sentido de democracia, en el sentido de los servidores del pueblo, cada quien interpreta las cosas de una manera y es ahí en donde de cierta forma entran los criterios controversiales, porque tú no opinas lo mismo que yo, y como tú no opinas lo mismo que yo, entonces somos diferentes o tú estás mal. Y creo que eso se ha ido empeorando conforme el tiempo. O sea, al final de cuentas, yo creo que el respeto dentro de las políticas internas, dentro de las políticas de la empresa, para el cumplimiento de ellos, para evitar sanciones disciplinarias, etcétera, tiene la misma fuerza en el sentido del respeto sobre las opiniones políticas y creencias de la gente sobre un partido, sobre otro, sobre una persona, sobre otra. Al final de cuentas, en mi punto de vista, la política y la democracia, el pilar fundamental es el pueblo. Y en base a eso, pues es como los servidores públicos deberían de regir la política en base a esos lineamientos. Lo que pasa es que las sociedades están inmersas en sus reglamentaciones, pero la política es una ideología. Y lamentablemente en este boom comunicacional se ha distorsionado el proceso político cuando vemos que el fanatismo, digamos, tiene una fuerza y cada bloque político tiene su verdad absoluta, es decir, no quiere comulgar con el otro. Y eso genera una ruptura dentro de la sociedad, una ruptura en las reglamentaciones y donde cada quien interpreta las leyes, las reglas y la ética y la comunicación como le venga en gana. Entonces, digamos, yo vengo de una familia, mis padres emigraron de Italia a Venezuela por la Segunda Guerra Mundial porque había mucha pobreza en Italia en ese momento. La gente se ríe porque digo, mis padres son sicilianos, entonces la gente lo primero que piensa es que, bueno, la mafia. Y digo, no, es que, porque además juzgamos, ¿no? Si tú eres venezolana, porque eres venezolano. Si eres colombiano, porque eres colombiano. Es que no importa de qué país vengas, lo importante es cuáles son tus valores, cuál es tu ética, cuáles son tus principios. Y una de las cosas, por ejemplo, que mi padre me inculpó y que forma parte de lo que son los sicilianos es el respeto a la palabra. Cuando mi padre daba una palabra, esa palabra se respetaba. No hacía falta firmar nada, es una cultura, igual el valor a la familia. Y es un poco también lo que nosotros cuando éramos unos niños estudiábamos lo que era la materia cívica, lo que era el conformar la sociedad. Hoy en día, pues eso está totalmente vulnerado.
¿sabes? Y yo he tenido diferencias importantes porque cuando tú dices y respetas al ciudadano, te dicen, bueno, es que tú haces un periodismo suavecito, es que yo digo, es que yo no tengo que fijar posición porque yo soy periodista y el periodista investiga. El periodista para mí no es un chismoso, como dicen por ahí, pero una cosa es que la persona sea chismosa porque el verdadero periodista investiga y coloca toda la información sobre la mesa. Entonces, Sí. cuando te enfrentas a un proceso político, bueno, te puedes imaginar, he vivido procesos que realmente tú dices, bueno, hay que tener mucho empoderamiento y aunque te falte el respeto, tienes que respetar al otro. Sí, no, de acuerdo. Inclusive, ahorita que mencionabas lecciones de tu padre, ¿no? Yo recuerdo mucho un comentario que me decía mi padre que era el poder corrompe y que eso ocurre mucho dentro de la política. Cuando a una persona le das poder, no sé si te ha pasado a lo mejor a nivel empresa, a nivel personal, a nivel político, cuando le empiezas a dar poder a una persona y esa persona se ve empoderada por encima de algún grupo en particular, sale a relucir en algún momento su ética, sus valores o su falta de ética y sus valores y su carácter interno, porque va a actuar o de una manera neutral, específica, en pro de beneficio, etcétera, o va, otra vez volvemos a lo mismo, a entrar dentro de ese perfil de conflicto de interés en donde es, pues está muy bien todo lo que ustedes quieren, pero yo quiero algo para mí, en beneficio propio. Y una diferencia muy grande en el sentido política, administración pública y administración privada, administración empresarial. En la administración empresarial, pues está la teoría del accionista y la teoría de las partes interesadas, pero siempre es en beneficio de un grupo. O sea, una empresa se crea con la finalidad de darle utilidad a los accionistas o una empresa se crea con la finalidad de beneficiar a sus partes interesadas, la comunidad, sus clientes, sus proveedores y prestadores de servicios, sus empleados, el gobierno, etcétera. Entonces, esas son las dos teorías. En el sentido de administración pública, la administración pública se da para el beneficio de los quienes participan en las elecciones, de los ciudadanos. Y el presupuesto es con la finalidad de dar un beneficio a tus condiciones de vida, a los negocios, o sea, a la economía en términos generales. Y creo, de cierta manera, que eso en la realidad también hay veces que no se materializa, ¿no? No sé, sobre todo viniendo de nuestros países, tú mencionabas el sentido de Venezuela, yo tengo el ejemplo de, yo vengo de Tijuana, y cuando hablo de Tijuana, la gente en broma o en serio, como le quieras llamar, es, incluso yo bromeo, ¿de dónde eres? De una ciudad muy segura y confiable llamada Tijuana, y sueltan la risa. Por lo mismo que dicen, no, espérate, el narcotráfico y las drogas y las matanzas que ocurren. Sí, pues obviamente donde hay demanda hay oferta, pero independientemente de eso, pues es el cómo convives, cómo tratas de ¿cómo te puedo decir? De seguir las políticas aplicables y tu verdad dentro de ese grupo de personas sin generar esa polémica. O como bien mencionas, respetando. Bueno, tú sabes que a mí me pasó una vez una situación con un presidente eh, que, bueno, estaba al final de su mandato, fue al Congreso a dar su último discurso y cuando salimos del Congreso empezaron las personas en la calle a decir, a mí me pagaron tanto y a mí tanto. Entonces yo agarré a mi compañera del otro canal de televisión y le dije, prende la cámara y vamos a entrevistarla, vamos a hacerlo juntas porque si nos despiden a las dos. Entonces compartimos la responsabilidad y empezamos a preguntar, ¿y usted? A mí me pagó fulanito, ¿de qué partido? De tal partido, ¿y en qué estado? En tal estado, ¿y cuánto te pagaron? Tanto. Y tuvimos las pruebas. Entonces, en ese momento estaba el hijo del presidente, yo me le acerqué y le dije, mira, tengo esta información, yo requiero que tú me hables del tema. Me dice, gracias, eso es mentira. Ok, no hay problema, pero tú me puedes ofrecer una entrevista, sí, con gusto. Y él dice que eso no puede ser, que tal. Llamó a mi jefa, me dijo, bueno, eso es una cosa bien complicada, quédate, porque de ahí fuimos al Palacio presidencial y me quedé hasta el final narrando la historia. Yo en ningún momento, cuando terminé de hacer el reportaje, emití juicios de valor, ¿ok? Y la última toma era un señor que estaba limpiando eh, internamente el Palacio Presidencial después de la despedida que se le hizo al presidente.
Bueno, cuando llegué al canal, monté la noticia, salió en el noticiero de la noche y en el noticiero de la mañana, en el ministro de Relaciones Interiores para cancelar pidiendo que se sacara la información que yo había sacado, que se había transmitido, y mi jefa cuando llegué al canal me dijo, mira, te pueden sacar de la fuente política, ¿ok? Ve al Palacio Presidencial y vamos a ver con qué te vas a topar. Y cuando me topé, me agarró el ministro de Defensa, que en ese momento era familiar del presidente, y me dijo, yo te quiero felicitar, gracias, quiero hablar contigo. Yo estaba sumamente asustada, porque no asustada por mi oficio, sino asustada en el sentido de las consecuencias, ¿no? Porque tú eres un ser humano también. Y él me dijo, mira, yo te quiero felicitar porque el presidente mandó a investigar y todo lo que dijiste fue verdad. Yo dije, bueno, qué bueno, ¿no? Y no me sacaron. Pero eso fue un martes, y el viernes el presidente se reunió por última vez con los generales y tuvo un almuerzo. Y a presidente en particular no le gustaba declarar a los medios. Era bien complicado hacerle una entrevista. Y él se acercó a hablar con nosotros y él me dijo estas palabras delante de mis compañeros. Dijo, Gracia, ¿cómo estás? Yo digo, muy bien, presidente. Qué bueno. Mira, ¿y tu papá y tu mamá están en Italia? Le digo, sí, presidente. Me le manda saludos. Digo, muchísimas gracias. Hay un principio, hay un dicho ético que se dice, oye, en el sentido empresarial, que se dice, tú contratas expertos para que te digan qué hacer según tus metas, pero no los contratas para decirles tú qué es lo que tienen que hacer. Para eso son expertos en su materia. Creo que de la misma manera deberíamos de actuar en el sentido político. Oye, deberíamos de elegir o de tener candidatos que al final de cuentas, como pueblo, los ciudadanos están eligiendo, pero con la finalidad de que lideren. Pero también otro punto que yo veo controversial es, ocurre algo bueno, ocurre algo malo, y siempre es en beneficio o pro de quien esté en la cabeza, el presidente del país. Y tanto se culpa como se premia, pero al final de cuentas es un trabajo en conjunto. Si las cosas salen mal porque un grupo de personas o un grupo en particular específico, pues no actuó de una determinada manera y cayeron. A veces hay condiciones internacionales que afectan a un país. La economía, de cierta manera, ahorita, la macro a nivel global, no está muy bien y eso afecta a la economía de los países. Y también hay que tomar en consideración, no necesariamente, tomar el factor de no, es que es culpa de una persona en particular si ocurre o no ocurre esto. Pero son criterios amplios. Ahora sí que, como decías tú ahorita en tu ejemplo, la verdad nos hará libres. De cierta manera, nada más es exigir ese tipo de pensamiento y respetar. Yo creo que algo muy importante este año en varios países, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, es el respetar los criterios, respetar el pensamiento de la gente y entender que cada quien está buscando lo mejor para uno mismo. Bueno, hemos terminado porque estos temas son para estar horas hablando. Así que muchísimas gracias, Luis. Este es ya nuestro capítulo número 4. Estamos muy contentos pues de compartir con ustedes y esperamos sus comentarios para desarrollar temas de interés que nosotros desde el punto de vista comunicacional y ético podamos abordar. Muchísimas gracias. Gracias.